¿Qué tal, mis estimados amigos? Estamos en otra entrevista con su servidor Max Serrador. Estamos ahora con René Landaverde, otro candidato a diputado por el departamento de San Salvador con el partido CD. ¿Qué tal, René? Hola, Max. Primeramente te agradezco esta oportunidad de conversar contigo y con toda la gente que te sigue en tu espacio de transmisión. Gracias por invitarme. No, gracias por darte el tiempo. Estoy seguro que vamos a tener una charla amena. Muy bien. Más que de política, de propuestas. Por supuesto, así es. Tanto que necesita este pueblo salvadoreño y los capitalinos en particular. Correcto. René Landaverde, él es abogado de la República, graduado aquí en la Universidad de El Salvador. Él es máster universitario iberoamericano de estudios jurídicos, graduado también de la Universidad de Navarra, España. Él ha sido cónsul de El Salvador en la Embajada de México y también ha sido cónsul en la Agencia Consular de El Salvador en Comitlán de Domínguez, México. ¿Lo dije bien? Sí, bueno, está bien. Y por supuesto ha sido cónsul de la Embajada de El Salvador en Guatemala. También fue abogado consular querellante contra el expresidente Francisco Flores y promotor del voto en el exterior. Correcto. Con esta organización, ¿cómo se llamaba? Iniciativa Social. Iniciativa Social. Siempre te has movido en la sociedad civil con ONGs y ya en el gobierno de Mauricio Funes fue que te vi que estabas trabajando en las embajadas. Sí, vaya, mira, mi vida como profesional ha sido siempre en el movimiento social. Ahí ha estado mi escuela. Fue en los últimos años fue que yo ingresé al servicio exterior, en el año 2016. Esto fue después de la querella contra Francisco Flores. Yo me vi en una situación de acoso por parte de sectores oscuros de este país, porque nosotros hicimos la acusación contra el expresidente Francisco Flores. Recordarás que él se apropió de unos fondos donados por el gobierno de China a Taiwán que eran para la reconstrucción de la colonia de las Colinas. Bueno, tanto que fue privado de libertad. Exactamente, él estuvo enjuiciado. Entonces, luego que se diera el fallecimiento de él, por lo menos legalmente, yo me vi en una situación de persecución, personalmente y también mi familia. Entonces tuve que buscar ayuda en el gobierno para poder salir fuera del país. Detalle, Sí. No tenía yo esto en el radar. De hecho, comentarte, Max, yo en aquel momento presenté acusaciones en la Fiscalía, también ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ante la Corte Suprema de Justicia. Presenté también un amparo preventivo porque sentía también persecución por parte del aparato del Estado en aquel momento. Yo no estaba con el gobierno de Mauricio Funes ni con el gobierno de Sánchez Serén. La acción era desde la sociedad civil. Pero al estar como cónsul, tanto en México como en Guatemala, esto pertenecía al gobierno. Correcto, ya en la representación, en las embajadas, ya estuve en representación del gobierno, así es. Okay. ¿Y perteneciste al partido del FMLN? Pertenecí en la década de los 80 y mediados de los 90. Yo renuncié al FMLN en 1998 y lo hice precisamente porque nosotros como jóvenes activistas, en su momento creímos en este proyecto político. Sin embargo, vimos que el FMLN tuvo un comportamiento muy parecido a los demás partidos. Se volvió un partido electorero que no le daba espacio a los profesionales, a los académicos. Yo en aquel momento, en 1998, estaba casi por salir de la Universidad de El Salvador y entonces ya para mí el activismo político no era. Para mí era un espacio más de debate, de propuesta, y el FMLN no daba espacio para el debate intelectual. ¿Qué crees que le pasó al FMLN?
El FMLN, las cúpulas se acomodaron a un estilo de vida que no tuvieron durante su vida de jóvenes que tuvieron en el conflicto armado, y entonces simplemente se olvidaron de todos los problemas digamos que dieron origen al conflicto armado. El tema de tierras, el tema de... todo el olvido ¿cómo se llama? Los excombatientes, esto generó, por supuesto, un desquebrajamiento, digamos, del partido. Muchos militantes buenísimos se salieron, el partido se fue quedando solo, se fue renovando con gente nueva, pero que no tenía formación política. ¿Crees de que lo que le ha sucedido a este país, de que tengamos un presidente con el perfil de Nayib Bukele, ha sido lo mejor para este país? Mira, yo creo que hay que ver El Salvador, o hay que ver la gestión del gobierno en los resultados. Más allá de la persona, tenés que ver qué es lo que han hecho, porque aquí han pasado un montón de presidentes con un perfil muy elevado, muy bueno académicamente, pero que en la práctica no hicieron nada por el desarrollo de este país. Al contrario, los 6 gobiernos que tuvimos antes del presidente Nayib Bukele se dedicaron a, saquear las arcas del Estado. Y ahí ya mencionamos desde Cristiani, que es prófugo de la justicia, Calderón Sol, que estaba siendo también investigado, luego tenemos a Paco Flores, que ya te puse la reseña de la acusación que le hicimos, Tony Saca, que financió toda su campaña electoral con las donaciones que le hizo China Taiwán al gobierno de El Salvador. Luego tenemos los gobiernos de Funes y el profesor Sánchez Serén, que desafortunadamente ellos pudieron cambiar toda la estructura económica y política de este país y no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad, tuvieron los votos en la Asamblea Legislativa y por supuesto el pueblo le pasó factura, pues el FMLN, la gente no quiere saber del partido. Aquellos que fuimos militantes en su momento del FMLN, por supuesto no queremos saber más de FMLN en este país. Ok, actualmente, estás corriendo como candidato a diputado por el departamento de San Salvador. Sí. ¿Ya te inscribiste? Sí, Max, nosotros iniciamos hace un poco más de un año un proceso de organización. El Salvador ha estado sumamente fragmentado ideológicamente. Nuestras organizaciones sociales están peleadas, están separadas. Tú puedes ver, por ejemplo, organizaciones sindicales, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, cada quien jala por su lado. Entonces nosotros iniciamos desde el sector académico, sector profesional, un esfuerzo por unificar al movimiento social. Por supuesto que hay muchos intereses que son bien difíciles lograrlos conciliar, pero el trabajo nos llevó también a hacer un trabajo territorial con las comunidades. Porque históricamente yo trabajé con las comunidades desde 1985. Entonces mi identidad es con la gente de los sectores más vulnerables, ¿me explico? Entonces creamos la Alianza Ciudadana. La Alianza Ciudadana se constituye en una expresión de movimiento social o de sociedad civil, que lo que estamos construyendo es una agenda de desarrollo humano. Yo siempre que te vi como periodista y como ciudadano aquí de El Salvador, siempre te vi precisamente de la mano de movimientos ciudadanos, de iniciativas, de reformas políticas. Nunca te vi como candidato. ¿Por qué ahora tomas la decisión? Sí, correcto. Eso está muy bien dicho porque nosotros hicimos un esfuerzo por sacar candidatos desde la sociedad civil para elevar voces de las comunidades, de las organizaciones y tener representación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no logramos encontrar a, digamos, profesionales valientes que se animaran a participar en política, precisamente porque ellos te dicen, no, mira, la política es corrupta, la política es sucia, la política es para los mafiosos, etc. Y es que los partidos se han encargado de generar una cultura, valga la redundancia, una cultura política, de que nosotros los ciudadanos creemos que la política es sucia, y no es cierto. Los políticos los sucios son ellos, son los políticos tradicionales que han tenido este país sumido en la miseria y el total abandono en las políticas públicas. Entonces,
Esta decisión mía de participar como candidato surge precisamente para que existan voces genuinas desde la sociedad civil. Vale recordar que yo no tengo una afiliación histórica con los partidos políticos. O sea, sí, eso me extrañó a mí cuando te vi que estabas lanzando tu candidatura. Bueno, sí, René siempre se ha manejado por esa vía. Correcto, entonces yo me afilié a Cambio Democrático hace un mes más o menos para poder inscribirme y participar en las internas del partido. Entonces, la agenda que nosotros construimos es eminentemente ciudadana. Es decir, los partidos, ellos tienen sus propios intereses políticos, pero nosotros construimos una agenda de la gente. Vuelvo a insistir en la pregunta, ¿ya te inscribiste como candidato? Sí, de hecho ya me inscribí, ya fueron las internas del partido, estoy en la casilla número 5 para el departamento de San Salvador. Ok, ¿y quién es tu fórmula? Correcto, mi compañera mi compañera de fórmula es Zaira Hernández. Ella es una persona con discapacidad, ella es abogada, es sindicalista, trabaja en una institución del Estado. Ambos, Zaira y yo, apoyamos el proceso de la reelección. Primero porque legalmente y constitucionalmente ya hay un fundamento que lo estableció la Sala de lo Constitucional. Y nosotros como abogados sabemos que la Sala es el máximo órgano intérprete de la Constitución y sobre esa base el presidente Bukele tiene vía libre para poder participar en un segundo periodo. Zaira y yo apoyamos la reelección. Y entonces los dos hacemos equipo que andamos de manera cotidiana con las comunidades, en reuniones con las organizaciones, construyendo la agenda de trabajo. ¿Te consideras, a pesar de que no sos del partido Nuevas Ideas, te consideras aliado o opositor? De Nuevas Ideas como partido, mira, te puedo decir que para mí es indiferente, porque nosotros apoyamos al presidente Nayib Bukele, a él. No apoyamos ni a la gente del partido ni a los demás funcionarios, porque vos sabés que existe todo un cuestionamiento a nivel nacional de alcaldes, de funcionarios. Bueno, tenés ya 3 diputados ahí de Nuevas Ideas que están enjuiciados, ¿me entendés? Que están en proceso judicial, que han sido desaforados. Entonces, lo que pasa es que mucha población que no vieron en Nuevas Ideas el canal para participar en política, pero han visto también una forma de hacer negocios personales. Entonces tienen una concepción errada del quehacer político. La función pública no es para eso. La función pública es para administrar fondos del Estado, para administrar el aparato del Estado, pero para ponerlo en favor de la gente, no para enriquecerte vos. Entonces ellos, los que lo han hecho mal, que ahí tenés un montón de alcaldes también que están investigados, que están siendo enjuiciados, yo no puedo decir que yo apoyo a Nuevas Ideas. En primer lugar, porque yo soy un militante activo de Cambio Democrático, ¿me entendés? Ahora, que el partido es aliado de Nuevas Ideas, por supuesto, ¿me entendés? Okay. La institucionalidad. ¿Podrías decirme la alianza en qué consiste? Si puedes hablar en nombre del CD. Correcto, es que son dos cosas diferentes. La Alianza Ciudadana es un movimiento social, es una organización ciudadana. Mira, Cambio Democrático, y por eso nosotros buscamos al CD, es porque tiene un marco filosófico muy rico. Recordemos que en la creación de Cambio Democrático han pasado una serie de intelectuales importantes en este país. El CD que tenemos ahora inició allá en la década de los 80 como Convergencia Democrática. Recordarás que tuvo su primera participación en el 89, en la elección presidencial, que llevaba Rubén Zamora. Ellos, desde Rubén Zamora y otros intelectuales de aquel momento, que eran socialdemócratas, construyeron los estatutos de la convergencia. Estos han tenido, por supuesto, cambios en la historia, pero la esencia del partido sigue siendo socialdemócrata y socialcristiano. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos en la democracia. Y en segundo lugar, que somos cristianos, que ponemos primero a Dios y luego a la persona como principal centro de la actividad del Estado. Yo he visto algunas declaraciones de hace años atrás de otros personeros
de Cambio Democrático, desvinculándose totalmente del actual Cambio Democrático. Entonces, al escucharte hablar y decirte que sí guardan esa esencia, ¿es en realidad lo mismo o qué opinas? En esencia, para mí, el Cambio Democrático ha perfeccionado, digamos, su marco filosófico. Es muy rico en democracia interna, en principios y los valores que busca. Y la forma como concibe la sociedad, con justicia social, con equilibrio, un Estado distinto, diferente, digamos, a otros partidos que son más mezquinos, digamos, en los intereses que persiguen. Ahora, que hayan, digamos, funcionarios que se hayan retirado de Cambio Democrático, eso es normal en todos los partidos. Ves a Rubén Zamora hoy militando, creo que con los partidos de oposición. Bueno, él no cree en la forma de gobierno que ha construido el presidente Bukele, y ha ido con los de la oposición. Pero bueno, él probablemente no se sentía cómodo con el CD o con las autoridades que tiene Cambio Democrático, y por supuesto puede hacer lo que él quiera. Sin embargo, nosotros sí creemos, Cambio Democrático tiene una proyección enorme a nivel nacional. Primeramente, su secretario general es una persona que incluye y que toma en cuenta todos los sectores. A nosotros nos permitió inscribirnos y nos permitió participar como candidatos a diputados por San Salvador. Por supuesto, nosotros no vamos a defraudar al CD. Y todo el trabajo territorial que estamos haciendo es para ganar la diputación y para robustecer y fortalecer el proyecto de Cambio Democrático. El CD no ha estado gobernando, como se llama, el país. No tiene una cola pateada como la tiene la mayoría de partidos políticos. No lo pueden acusar de actos de corrupción. Además, ha sido muy cuidadoso con que la gente que va participando seamos también gente que va a trabajar en favor de la gente y no va a aprovecharse de los cargos públicos para enriquecerse de manera personal. La pregunta del millón, ¿estás de acuerdo con el régimen de excepción? Yo, mira, el régimen de excepción no es una medida nueva en este país. Nosotros pasamos 12 años de conflicto armado en El Salvador, donde estaban prohibidas o limitadas los derechos fundamentales, derechos de asociación principalmente, derechos de movilización. Decir que hoy algunas de las limitaciones que están focalizadas, porque nosotros podemos reunirnos, podemos llenar espacios o plazas públicas con la gente que queramos y no hay problema. Por supuesto, respetando lo que te dice la Constitución, ¿verdad? Para fines lícitos y con el debido orden. El régimen de excepción ha sido una medida necesaria en El Salvador para poner orden. El Salvador ha pasado décadas de subdesarrollo porque habían grupos que tenían en zozobra, digamos, a la población y a la economía. Entonces, este mecanismo que el presidente ha impuesto es una medida necesaria para poder tener control de los grupos delictivos. En ese sentido, por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con la reducción de los curules en la Asamblea Legislativa? Mira, es un debate que para mí quedó muy corto, porque tuvo que haberse incluido a otros sectores en la reducción, tanto de los municipios como de los escaños en la Asamblea. Por una parte, yo sí estoy de acuerdo con que hay que reducir, mucha burocracia institucional, y que también hay muchos funcionarios que probablemente sean innecesarios en el aparato del Estado. Ahora, para mí el tema de la Asamblea no era el momento. Yo esperaba que esto se hiciera dentro de 3 años aproximadamente, porque vamos a una elección, digamos, un poco apresurada las cosas. Entonces también esta reforma ha puesto a correr al Tribunal Supremo Electoral. Yo no sé exactamente cómo van ellos, pero seguramente se han visto en apuros también, sobre todo en el tema de los municipios. En esencia no estoy de acuerdo porque también de alguna manera esto limita a la participación de las minorías. Sin embargo, a largo plazo va a ser beneficioso porque se va a traducir en una reducción de costos de parte del Estado.
que es un poco lo que la población ha estado demandando, que se reduzca el gasto público. Ok, me gustaría de que te quedaras al otro segmento que vamos a platicar y que hablemos sobre el voto en el exterior. Tú trabajaste mucho para lograr el voto en el exterior, entiendo yo recuerdo en Iniciativa Ciudadana trabajaste mucho y quiero que hablemos de qué pensás y cómo cautivar el voto en el exterior y eso. Muy bien, ¿de acuerdo, Max? Continúe con la entrevista con Max Serrador. Vamos a seguir platicando con René Landaverde. Él tiene mucho que decir. Él es una gran persona, un abogado que se ha manejado muy bien en la sociedad civil salvadoreña.